Buenas tardes. Habíamos titulado esta charla Fútbol y empresa, liderazgo, equipo, talento, presión y bueno, pues esta es una oportunidad magnífica para tocar esos factores que comparten esos dos ámbitos con el primer entrenador de España y con uno de los directivos empresariales más importantes de este país. Yo quiero entrar ya rápidamente en harina. Quería empezar con Vicente. Vicente ha sido testigo del extraordinario cambio que ha habido en los equipos de fútbol en España. Y Antonio ha sido testigo del extraordinario cambio que ha habido también en las empresas en España. Vamos a empezar por el fútbol. Hace unos años los aficionados se sabían de memoria la alineación de un equipo. Se hablaba de la alineación de una época, ¿no? Ahora, si no hay fichajes en verano, eso parece un fracaso, ¿no? ¿En qué medida tú, que has sido testigo en todos estos años, testigo y participante directo, en qué medida han cambiado los clubes de fútbol y ahora se parecen mucho más a una empresa de lo que eran cuando empezaste? Bueno, hombre, los cambios es normal que la vida va evolucionando, pero en lo sustancial, en las cuestiones, digamos, importantes, lo que yo llamo un vestuario, por ejemplo, pues no ha cambiado tanto, ¿eh? Los vestuarios siguen existiendo y la sustancia y la esencia y la naturaleza de un vestuario no ha cambiado al paso de los tiempos, aunque las personas vayan cambiando y ahora, en vez de ser unos clubs más familiares, son menos familiares, son más de ámbito más de la calle y mucho más seco todo lo que sucede. Imaginaros que por cualquier hecho que sucede en el fútbol, que si una falta, que si un córner, no solo se sustancia en 3 minutos los programas, sustancian 3 semanas haciendo el mismo programa sobre el mismo asunto. Quiero decir que el eco que ha tomado todo lo que sucede alrededor del fútbol es evidente que es así, ¿no? Pero ¿tú crees que ha cambiado, creo que querías empezar por ahí, el orgullo de pertenencia al hombre, club? Sin ninguna duda. Sí, pero como me has preguntado no he querido saltarme la pregunta, pero sí es cierto que yo os quería contar, y me parece que también el presidente Antonio tenemos ese punto en común, que son de muchos años en una misma empresa. Yo es verdad que me siento orgulloso de decir que he estado 36 años en una empresa en la que entré como antiguamente, pues mucha gente entraba en los bancos de botones, ¿no? Y salía de director del banco. Pues a mí me ha sucedido lo mismo y me siento muy orgulloso de ese y he adquirido un sentimiento de pertenencia que no es una época, no es una cosa del pasado, no es una época de una cosa del pasado de nuestros padres, sino que es una cosa que debe ser atemporal absolutamente. Y en ese sentido, pues tuve la oportunidad en esos 36 años de aprender unos valores, de cultivarlos durante muchos años y de poder transmitirlo a pequeños, a jóvenes que necesitaban guía y educación y también a mayores. Así he sido un privilegiado, unido a estos últimos 8 años en la selección nacional, donde hemos tenido tiempo de ganar y de perder, y también eso nos ha dado también esa fortaleza emocional tan importante. Y los 8 meses que estuve en Turquía, que fueron absolutamente enriquecedores, por resumir un poco, es que he vivido siempre alrededor del fútbol y de lo que más conozco, soy absolutamente profano en el mundo de la empresa y conozco lo que es las relaciones humanas y lo que es un vestuario, que yo creo que es bastante distinto. En algunas cosas común, no te creas. En algunas cosas común y en otras seguramente haya singularidades que, si acaso, luego en el transcurso de la conversación podemos hablar. A mí hay una cosa que me obsesiona, Vicente, Antonio. Tiene que ver con la gestión del liderazgo, con la gestión de las empresas, con la gestión de un vestuario, en el fondo con la gestión del talento, la gestión del éxito. Y es que siempre vas a tener enfrente a alguien que sabe, sin ningún lugar a dudas, que lo podría hacer mejor que tú. Estaréis cansados, Vicente, si quieres empiezo por ti y luego también me gustaría conocer la opinión de Antonio, cansados de poner la tele y ver un montón de, de tertulias, por poner un ejemplo, donde los tertulianos opinan de todo y saben de casi todo, hasta de fútbol, y todos son mucho mejores seleccionadores de fútbol que tú, sin ninguna duda. ¿Esto cómo se lleva? No, se lleva desde la libertad de expresión y que hay que entender a todo y que todo el mundo tiene algo de razón y que del fútbol es muy opinable todo y yo lo tomo como, y yo creo que una de las virtudes que cualquiera que está al frente de un grupo debe de tener es que debe de saber escuchar y yo pues intento escuchar y aprender de lo que dicen los demás, porque muchas veces desechamos cosas. Yo tengo un amigo que es muy pesado y todo el día me está diciendo cosas negativas, todas cosas malas, y alguna vez me voy para la cama y digo, este tío tiene razón, o ¿por qué llevas a fulano? ¿Por qué llevas a mengano? ¿No? ¿Alguna vez te ha enseñado? Digo, ¿Alguna muchas vez veces en la tele algo que te ha enseñado? Sí, hombre, claro, sí, hombre, por favor.
no vamos a ser... Vosotros sois periodistas y estaría feo que os dijera que pero en fútbol, hombre, entiende todo el mundo, todo el mundo tiene algo de razón. Lo que sí hay veces que en periodos muy cortos de semanas, pues la misma opinión y la contraria conviven perfectamente. Y en el ámbito de la empresa imagino que pasa algo parecido, quizá a veces no tan expuesto, o sí, a los medios de comunicación, pero desde luego siempre va a haber algún director general, alguna lumbrera, algún gran experto en cuentas o en finanzas que sabe cuadrar las cuentas mejor que tú. Con absoluta seguridad, pero déjame antes, por favor, que te cuente cómo me siento en estos momentos, ¿no? Y lo voy a contar con una pequeña anécdota de hace muchos años, trabajando de responsable comercial en mi tierra, trabajando con un agente de seguros nuevo, que empezaba a desarrollar su vida y que casualmente en su profesión pues era jugador de fútbol amateur, con lo cual pues tenía un paralelismo con lo que estamos discutiendo hoy. Aquel jugador amateur, por cosas de la vida, jugaba en un equipo que, de esas cosas raras que pasan en la historia, pero que alguna vez pasan, pues subió a Segunda A y subió a Primera, en el equipo Extremadura Fútbol Club, y jugó un par de años en Primera División. El día que jugaba y tenía que marcar a Ronaldo, al antiguo Ronaldo, pues yo le pregunté el día antes, digo, oye, ¿cómo te sientes cuando tengas que marcarle? Y me decía, me voy a parar y lo primero que voy a hacer es pedirle un autógrafo. Pues eso es lo que a mí me apetece en estos momentos, en vez de estar hablando, pues es estar escuchando a Vicente y además, obviamente, pedirle un autógrafo por lo que es y por lo que representa, ¿no? Yo creo que es un honor para este país, para todos, para todas las generaciones, pues los que le vieron jugar, los que le vimos jugar, los que le hemos visto entrenar y los que le hemos seguido pues como profesional y como persona, pues que con sus características, con su bonomía, con su personalidad, con su rigor, con su seriedad a su vez, pero con la capacidad para aceptar la presión y recibirla. En ese sentido, pues también la del amigo pesado y la de los periodistas y la de todo el mundo que trata de pues ser el mejor seleccionador del mundo, influir, efectivamente. Y volviendo a la reflexión que estabas haciendo respecto a la empresa, pues efectivamente pasa, ¿no? La ventaja de la empresa es que la empresa es muy jerarquizada. No es una democracia, se escucha, se trabaja en equipo, se trata de introducir todo lo que está en el ambiente cuando las personas aportan y al final en cada nivel nos tenemos que responsabilizar de las decisiones y las decisiones al final tienen consecuencias. Las consecuencias, en español, las consecuencias pueden ser positivas o negativas, a diferencia del inglés, ahí pues podemos tener claramente un aspecto muy favorecedor para el desarrollo de la empresa, pero las decisiones que tomamos pueden tener efectos devastadores para los clientes, para los trabajadores, para las familias de esos trabajadores. Nos jugamos mucho, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de estos años en la crisis, como malas decisiones de malos gestores, a veces producidas por error, otras por ignorancia y otras por mala fe, pues han llevado a consecuencias nefastas. Eso pasa en el deporte y pasa también en la empresa. Yo creo que cada uno está en su sitio y cada uno trata de hacer lo que tiene que hacer y lo que debe hacer y debe responder frente a los actos y además pues entender muy bien cuáles son sus competencias. Pero seguro que todos los que trabajan conmigo saben bastante más de lo que hacen en sus tareas y eso me permite ser un afortunado porque me tranquiliza mucho. Hay una diferencia que tiene 40.000 empleados. Eso iba a decir, el tema de los empleados. ¿No? Más o menos. Bueno, tiene 40.000 empleados, pero seguramente tiene un equipo directivo que deben ser no mucho mayor que un equipo de fútbol, supongo, ¿no? Sí, el comité ejecutivo son 12 personas, exactamente, uno más. Yo recuerdo una vez entrevistar a un directivo americano que decía, mi trabajo fundamental es elegir bien al equipo que depende directamente de mí. Después, bueno, las cosas suelen ir. Pero bueno, hablando de la singularidad de los empleados, aparentemente hay una diferencia enorme y es cómo se gestionan los egos en un club de fútbol y no sé si esos egos también nos los encontramos en una empresa a partir de determinado nivel, pero empezamos por el... Yo creo que menos de lo que aparentemente esa leyenda de un vestuario puede producir. Yo creo que la gente dentro de la juventud que tiene es bastante generosa, bastante normal y sí es cierto que son un poco unos empleados especiales. Antonio tiene 40.000, nosotros son 23 y de esos 23 tiene bastantes singularidades. Singularidad que ellos están jerarquizados, están trabajando, todos tienen su tarea. Todos trabajan todos los días y nosotros ahí trabajan 11 algunas veces y 12 que se quedan sin jugar y eso siempre produce una cierta tensión y una cierta preocupación porque, claro, todos son titularísimos en su equipo, son gente que tiene mucho eco todo lo que hace, que son célebres, que ganan mucho dinero, que ganan más dinero que el entrenador que los dirige,
casi todos los casos, en fin. Que incluso puede forzar la marcha del entrenador en algún caso. No creo. Ellos son gente, yo creo, que miran por ellos, naturalmente somos como egoístas, pero lo que dice es tratar, y sobre todo ese entrenador, pues lo que tiene que tratar es de influir en ellos en todos los aspectos, digamos, en esas dos grandes tareas que tiene un entrenador, de la parte personal, de las relaciones humanas, y en la parte de las herramientas que le tienes que dar como deportivas, digamos, pues en cuanto más domines y cuanto más influyas en ellos, pues estaremos más cerca del éxito. Pero no creo que haya que poner... Ayer venía oyendo la radio y decía un locutor, dice, es que los futbolistas tienen todo el dinero en Panamá. Digo, coño, todos los futbolistas no, serán los papeles de Panamá, eran todos, y ya a los futbolistas casi le hacían una publicidad negativa. Claro, no, serán algunos futbolistas, serán algunos periodistas, serán algunos políticos o algunos, pero no todos, claro, pero hablaba en general como diciendo, a mí me supo mal, porque parece que no son malos chicos, son gente maja, normalmente, no tenemos graves problemas, pero sí chocamos con esa ansia de que todos queremos jugar, que nadie nos gusta ir al banquillo de suplente, claro. Y eso es lo más duro, explicarle a alguien que no va a jugar, ¿se lo explicas a todos? Si explicas, mal asunto. Yo creo que si explicas caes en errores y agravios comparativos que es imposible cada día, en cada explicación. Y además si explicas se van a quedar con la palabra que más le interesa a ellos, no con el texto o con todas las palabras que le hayas dicho, con la frase, se quedan con una frase que es la más puñetera y se le van a acordar toda la vida. Por eso hay que dar, yo creo que las mínimas explicaciones. Y desde la ejemplaridad o desde el bien hacer, pues tratar de que ellos lo comprendan, claro. ¿Y en la empresa? Solo una cosa que quiero matizar a Vicente, porque ha dado un dato que no es correcto. Él dice que tiene efectivamente 23 o 24 empleados. La diferencia, nosotros tenemos 40.000, pero nosotros tenemos 300.000 accionistas y él tiene 40 millones de accionistas que están esperando que el éxito llegue a su empresa. Es decir, que realmente pues, es la empresa con más accionistas de este país y que sin duda pues, despierta cada vez más un ánimo inversor de querer conseguir más y más títulos. En la empresa la relación es pacífica. Obviamente en muchas empresas buscamos además que el perfil que desarrollemos se ajuste a lo que la empresa y su propia cultura quiere desarrollar, ¿no? Que es trabajar, que es conseguir generar valor para todos los que están alrededor de nosotros y progresar, ¿no? Mejorar socialmente en el entorno donde nos encontramos y poder permitir para que cada vez más personas, directa o indirectamente, más familias se beneficien de lo que hacemos, ya sea trabajando o ya sea recibiendo los servicios que ofrecemos. La situación de los que estamos dentro de la empresa yo creo que no es generalmente, y se han dado casos en contra o que van en contra de esta opinión, no permiten manifestar unos egos determinados que hagan que algunos quieran sobresalir más que otros. Si eso sucede, al día siguiente están cesados. Es decir, que esa es la diferencia relevante con relación al equipo, que en el equipo un jugador con mucho ego tiene que seguir, porque si es bueno tiene que seguir y hay que cultivar el ego. En una empresa, si alguien tiene mucho ego y estorba al grupo, pues automáticamente pasa a la segunda división, ¿no? Y eso bueno, pues nos permite trabajar con un equipo comprometido, con un equipo además que realmente pues, tiene muy claro cuál es su objetivo. Es un objetivo a largo plazo, el del equipo de fútbol es un objetivo a corto plazo, pero también nos estamos jugando a veces, en los 90 minutos de un partido, también en las empresas tenemos 90 minutos de decisión, ¿no? Donde en pocos minutos, en pocas jugadas, tenemos realmente que apostar por decisiones que pueden favorecer notablemente pues, el éxito de la actividad y por lo tanto su continuidad, o bien el fracaso y la puesta en riesgo de muchos puestos de trabajo o de provocar pérdidas o situaciones dañinas para personas o entornos que no tenían nada que ver con eso. Con lo cual tenemos que ser muy, muy cuidadosos y medir cada uno de los pasos que vamos dando, ¿no? Si me permite, Sergio, a diferencia de los empleados vuestros, de los empleados nuestros, yo creo que todos en el fondo deben de ser gente inspiradora para la gente que estamos arriba, no solo aceptar lo que tú le digas, sino que ellos también deben de formar parte de la empresa y que ellos puedan abrirte los ojos ante determinadas situaciones. Eso no son síntomas de debilidad ni del presidente ni del entrenador, sino yo creo que eso es da
su fuerza. Por eso los empleados, tanto de una empresa como de un equipo de fútbol, yo creo que deben de ser principalmente que estén emocionados con lo que hacen, que sean gente emocionada con ir a trabajar y con no tener prisa por salir y hacer las cosas como tiene que hacerlas, y al mismo tiempo sean inspiradores del entrenador, que muchas veces, por estar en esta tarima, no sabe más que porque esté en el terreno de juego. Habéis mencionado los dos, fijaos en esta última respuesta, la palabra éxito algunas veces. Lo que está claro es que para los que estamos aquí, pues estar al lado de Antonio Huertas y de Vicente del Bosque, pues sois dos ejemplos de éxito. Así que permitidnos a ver si somos capaces de aprender un poco de vuestro trabajo diario, a ver si se nos pega algo, por lo menos a mí, ¿no? A ver si somos capaces de aprender. Normalmente cuando os vemos desde fuera, vemos ejemplos de éxito, pues tendemos a idealizar y a pensar que, bueno, pues que no somos tan conscientes cuando os vemos de que detrás de lo que hay en muchas ocasiones es mucho trabajo. Yo me gustaría preguntaros, Antonio, si quieres por ti empiezo, y luego también me gustaría conocer lo que nos puede contar Vicente. ¿Cuáles son las tareas, sistematizar vuestro trabajo, cuál es la tarea de un buen, permíteme el símil, de un buen entrenador? En el caso de Vicente no hace falta el símil, pero estamos en lo mismo. ¿Cómo se dirige, cómo se sistematizan las tareas para dirigir bien a un grupo humano de 40.000 personas o de 12? Da igual. Yo creo, la pregunta es obviamente compleja y resumirla no es fácil, pero yo creo que la mejor manera de ser un buen entrenador es ser un buen jugador de equipo. Yo creo que el aprendizaje, y en eso Vicente decía que estuvo 36 años en una empresa, en un equipo, una empresa. Yo llevo 28, 29 años en mi empresa, solo he trabajado en mi empresa, no conozco otra. Cuando la Universidad de Salamanca me liberó, pues tuve que abordar esa experiencia de dar el salto triple mortal de irme al mundo real. Y en el mundo real las cosas no eran como yo había aprendido en la universidad y tuve que aprender. No hice nunca un curso de management. No sé si eso fue un acierto o un error. Yo no estoy recomendando que no se hagan, pero nunca lo he hecho, la verdad. Igual que nunca hice un curso de tecnología y acabé dirigiendo a las tecnologías de Mapfre. Bueno, también aprendí. En la Universidad de Salamanca, precisamente, y cuento como anécdota, tuvimos la oportunidad, cuando estábamos allí, pues de comprar el primer PC que una asociación de estudiantes en la que José Luis y yo estábamos, pues con una pequeña subvención que nos dieron, compramos un ordenador que nadie sabía cómo funcionaba y allí nos echábamos las horas tratando de averiguar cómo aquel pequeño ordenador pues nos podía ayudar. Bueno, pues eso yo creo que demuestra un poco la manera de hacer las cosas. Hay que tener ilusión, hay que tener esfuerzo, hay que tener capacidad de trabajo y hay que tener sobre todo constancia y tratar de aprender. Todos tenemos referencias de alguien que nos ha ayudado en la vida, nos ha ayudado físicamente o nos ha ayudado espiritual o culturalmente y en eso pues esas referencias son las que nos han ayudado a establecer modelos a los cuales superar y sobre todo teniendo claro que hay que ser ambiciosos. Y cuando digo ambiciosos, y esto lo repito con mucha frecuencia en mi empresa, no es ambición por progresar destronando o ocupando espacios que pertenecen a los demás. Los espacios están ahí, están abiertos. Y lo que se trata es de tener una ambición sana que te permita progresar ayudando a los demás y recibiendo ayuda de los demás, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo en equipo que hace que en algún momento alguien te diga que tienes que pasar de ser jugador de equipo a ser entrenador de equipo y a partir de ahí pasar pues a desarrollar tareas cada vez más relevantes con más repercusión que te van dando a su vez pues esa experiencia y esa formación. Creo que no hay mucho más para ese éxito que yo creo que un presidente, un director general o un técnico que trabaja en un área de gestión pues igual están obteniendo el mismo éxito desarrollando esas pocas recetas básicas. ¿Cuáles son las tareas de un buen entrenador? Yo creo que en la vida, los que estamos aquí casi todos somos un poco entrenadores, casi todos. Y en nuestro caso yo creo que, como os he dicho antes, he ido grandes tareas. Una es la parte personal, la parte de las relaciones humanas, que si se establecen y se desarrollan unas buenas relaciones estaremos más cerca del éxito que si hay conflictos entre la gente de un vestuario, eso es evidente. No hace falta que vayan todos de la mano todos los días a tomarse una cerveza, pero sí que luego en el campo sean verdaderamente un equipo. Y luego, pues eso es además
una cuestión muy autodidacta. No sé si hay algún método o algún libro donde tú puedas acudir para que esas relaciones y fomentar esas relaciones, entres en un vestuario y a partir de hoy ya haya una buena cohesión de un grupo, haya una disciplina, que haya una emoción por ser jugador, que haya, en fin, todas esas cosas que suponen que haya justicia al tomar decisiones. Son detalles que un entrenador debe de manejar y esa es una parte importantísima. Hay entrenadores que son muy buenos en las relaciones humanas, es un desastre en el desarrollo de la estrategia deportiva, y hay otros que son muy buenos en la estrategia deportiva y son un desastre en el estilo de dirección de un grupo, son un desastre, no tienen ni humanismo ni tienen nada. Yo creo que la mezcla de todo eso pues te va dando dices en la estrategia deportiva, pues mira, nosotros por ejemplo, yo creo que heredamos una situación muy buena del anterior seleccionador, heredamos algo buenísimo, un estilo, unos buenos jugadores, una buena convivencia, todo era bueno, pero nosotros teníamos que tomar una decisión de qué queríamos, borrar la huella del pasado o seguir con lo que estaba hecho. Y luego pues es elegir unos jugadores, es elegir un método de entrenamiento, toda una metodología que se acerque y que tenga transferencia luego para el partido del domingo, porque no sirve de nada que entrenes muy bien y que no valga para nada. El inmovilismo, si te paras y no cambias y sigues con los mismos toda la vida, pues yo creo que los grupos también necesitan sangre y regenerarse, y también pues la función de la gente del cuerpo técnico, no solo uno porque uno no vale para nada, y que sí, pues que desde la discrepancia con la gente que tiene a tu alrededor, pues eso te beneficia, y esas son las grandes tareas. Un entrenador o dos entrenadores, como en mi caso Tony Grande y yo, pues que discutimos mucho sobre los asuntos del fútbol, casi nunca estamos de acuerdo. Y yo creo que es muy malo, no sé si es un poco cursi decirlo, pero leí en alguna frase de Konrad Adenauer, el alemán, decía que si dos son de la misma opinión, ninguno de los dos vale. Pues seguramente sí es verdad, y sobre todo en un asunto del fútbol que es tan opinable, ¿verdad? Y esas son las dos grandes tareas que yo creo que en la empresa es lo mismo, el conducir bien y guiar y gestionar bien a las personas, y que luego pues que todos tengan y que desarrollen mejor su tarea, claro. Una pregunta para los dos. ¿Es necesario haber sido un buen jugador profesional o un jugador profesional para ser entrenador? En el caso de la empresa, ¿es necesario conocer bien el sector de la empresa que vas a terminar dirigiendo? Antonio. Te voy a contestar como contexto dentro de mi empresa, no como cualquier empresa. En mi empresa es absolutamente imprescindible no ya haber sido un buen jugador del negocio y de la actividad, sino haber sido un magnífico jugador dentro de la propia empresa. Nosotros nacemos, nos desarrollamos y crecemos dentro de la empresa y creemos que eso es un valor importante, ¿no? O sea, la cantera frente a los fichajes. La cantera frente a los fichajes. Indudablemente los fichajes existen y se van incorporando refuerzos en la medida en que vamos detectando perfiles o necesidades o áreas de espacio que no está cubriendo ningún equipo o ninguna persona. Pero tratamos, a ser posible, de fomentar y desarrollar de manera absoluta nuestra cantera, nuestra escuela, nuestro método propio de desarrollar profesionales en todo el mundo. Y esto lo hemos ido desarrollando no ya solo en España, que obviamente pues después de 85 años de historia, pues una empresa como esta pues ha podido crear ese propio método, sino que lo hemos transferido, pues hoy operamos en 50 países. La mayor parte de los empleados están por todo el mundo y todos los países, todas las estructuras de nuestra empresa tratan de seguir esos mismos principios. Hay que tratar, antes de ir hacia afuera, hay que tratar de buscar el recurso dentro. El recurso dentro no ya formado, sino recurso potencial que pueda ser desarrollado, porque ninguno hemos nacido aprendido, no sabemos hacer o no sabíamos hacer la mayoría de las cosas que hemos tenido que hacer a lo largo de nuestra vida, y alguien se ha preocupado por enseñarnos, y esa es la clave del éxito en nuestro país. ¿Y en el caso del fútbol? No me atrevo a decir que necesariamente haya tenido que ser un jugador o un buen jugador, porque yo creo que todo el mundo ha jugado al fútbol, es muy raro que no te encuentres. Pero en el ámbito profesional yo creo que no es absolutamente necesario. Yo creo que hay gente que tiene la sensibilidad y tiene los conocimientos y tiene la formación para ser perfectamente un entrenador. Sí es cierto que nosotros, por ejemplo, decía antes, en el asunto de las relaciones personales es muy difícil que te puedas mirar en alguien, en algún espejo. No es que sea difícil, has conocido muchos y vas cogiendo lo mejor, pero en la parte
parte deportiva, naturalmente que te asocias o buscas a aquellos entrenadores que has tenido, y nosotros hemos tenido muy buenos entrenadores que no solo eran entrenadores de fútbol, que no solo sabían de fútbol y nos influyeron decisivamente para que nosotros quisiéramos ser entrenador. Y luego aparte que la vida es muy corta en el futbolista, y tan corta que con 25 26 años no te puedes empezar a preparar qué vas a ser cuando tienes 33, 34, tienes que empezar con 26 y esa prevención y pues obligatoriamente tienes que tener un poco de vocacional, de cómo ser vocacional para poder ser entrenador. Hay gente que por muy buen futbolista que sea o no tiene carácter o no le gusta el ser entrenador, pero no, yo creo que no es necesario absolutamente el haber sido jugador de nivel. Vicente, hace un rato mencionabas los papeles de Panamá. Por esa historia. Era de rebote. De rebote te lo cojo. Pero te lo cojo por algo que seguramente interesa y mucho, no solamente en el momento, en el contexto actual, sino pues tanto en el ámbito del fútbol como el de la empresa, que es la ejemplaridad. ¿Hasta qué punto el entrenador, Antonio, hasta qué punto el entrenador tiene que predicar con el ejemplo? Por ejemplo, para decirle a un jugador de fútbol, hoy no juegas, si tú no tienes ninguna sospecha de que ese no juega porque vas a poner a tu primo, probablemente el jugador se lo tomará mejor. Si el jugador al que quitas dice, claro, Vicente, quitas a este jugador para poner a uno que se apellida del Bosque, pues ya sé yo por dónde van los tiros. Quiero decir, la ejemplaridad es una de las grandes virtudes del entrenador. La primera. Sin eso es muy difícil, pero yo creo que todo aquel que tiene un grupo a su cargo, si no es ejemplar, difícilmente. De hecho, Mandela dicen que le preguntaba el capitán de rugby, le preguntaba, presidente, ¿cuál es la principal? Y él dijo la ejemplaridad. La ejemplaridad. Sí, es mejor, por muchas palabras que digan, las palabras al final resultan, vale más un gesto, una palabra, muchas veces hasta una mirada vale más que una palabra. Es decir, que el entrenador, además de... O sea, no solamente... No, hombre, luego en un grupo humano hay que adornarle, tiene que ser el que se ponga al frente a dar ejemplo en todo. Claro. Y luego tendrás que saber comunicarte, tendrás que compartir conocimientos, saber escuchar, ser vocacional, ser justo, ser íntegro, en fin, lo que tiene que tener cualquier persona en cualquiera de sus profesiones y sobre todo con la responsabilidad que uno tiene. No puede ser un hombre ligero. Yo creo que tiene que ser un hombre sensato, prudente y, en fin, porque al fin y al cabo, y más en la imagen que nosotros damos, que no sé si lo tocaréis luego, las empresas cada día están más preocupados por la cuestión ética, ¿verdad? Pues nosotros yo creo que también tenemos una imagen que debemos de trasladar la mejor o intentar trasladar la mejor imagen y eso yo creo que es fundamental. Claro, si estás todo el día, yo soy contrario a estar los entrenadores en la zona técnica, porque si hicieran la zona técnica del medio campo hasta el córner estarían corriendo por el campo, todo el rato por el campo, terminarían agotados. Yo creo que por eso, yo creo que hay que poner unos límites que afortunadamente existen, pero que no veo a grandes entrenadores estar todo el rato en el campo peleando y, en fin. Yo creo que por eso el asunto de la ejemplaridad es fundamental. Y cuando uno está al frente de 40.000 empleados, también tiene que ponerse al frente en ejemplar. Sí, pero creo que lo tenemos un poco más fácil que Vicente, ¿no? Yo creo que los jugadores son un poquito especiales, todos los deportistas alcanzan su madurez entre los 25 y los 30 años y un profesional está empezando su carrera prácticamente a esa edad, con lo cual pues él mismo se cuida, ¿no? de que la actividad personal y su trabajo pues siga algún patrón. Las empresas no tiene que ser solo ejemplar el entrenador, en las empresas tenemos que ser ejemplares todos, ¿no? Porque todos estamos en contacto al final pues, con la gente de la calle, con todo el que se relaciona con nosotros y la gente nos tiene que ver con normalidad, nos tiene que ver como personas que son pues, sus padres, sus hijos, sus tíos y que pueden estar en cualquier momento pues, dentro de la propia empresa y tenemos que ser una réplica de lo que está pasando en la calle, ¿no? Yo no creo que exista otra manera de trabajar que no sea siendo y actuando como una persona normal, que es lo que somos, como trabajadores de un entorno laboral, que estamos y tenemos una función laboral por la que nos retribuyen y además social para tratar de dar ejemplo. Y en eso creo que todos, absolutamente todos. Y la verdad es que en general se consigue. Hay que dejar aparte, lo dije antes, pues ciertas actitudes poco ejemplares que hemos asistido, que hemos tenido la desgracia de poder observar en estos años, en España y fuera de España, y que lamentablemente pues han trasladado un concepto negativo de lo que es la empresa, ¿no? Y da pena cuando uno lee por ahí
pues en algunos foros, en algunas opiniones acerca de lo que es hoy día la empresa y viéndola, volviendo otra vez a la referencia de los papeles de Panamá, pues porque aparezcan ahí, como decía Vicente, 4 elementos, ya sean del estatus que sea, pues que parezca que en general el estatus es malo. Los empresarios no roban, los directivos no robamos y los trabajadores no roban. Estamos para hacer una función social, cumplir con nuestra obligación y además pues ganarnos dignamente el salario. Bueno, todos entendemos que la cohesión del grupo, del equipo, en el fútbol, también en la empresa, es fundamental. ¿Hasta qué punto es difícil mantener la cohesión del grupo? ¿Qué pasa cuando, esto que se suele comentar a menudo, un jugador envenena el vestuario? ¿Cómo se hace frente a una situación así? A mí me lo están preguntando, ¿no? Sí, me había parecido que al decir de jugador te referías a mí. Hombre, yo creo que la cohesión de grupo es una de las cosas vitales del funcionamiento de un equipo, vitales. Y eso se va adquiriendo, no es llegar un entrenador y el primer día ya solo su presencia, eso ya empieza a funcionar, sino que es un día a día, es casi con gestos, casi sin palabras, pero y con decisiones y con tomas de decisiones que te vas ganando la simpatía de ellos. Hay muchas veces que un entrenador, los jugadores llevan muchos entrenadores en sus espaldas y entonces se vuelven un poco escépticos, descreídos del mensaje que le mandas, y eso hay que intentar ganarse su confianza, es imprescindible. Nosotros no tenemos una organización de juego bueno, el talento disminuye. Bueno, pues tenemos que ser también no inmovilistas, como decía antes, tenemos que irnos adaptando a los tiempos, no son los mismos los ojos de nosotros o el mío, que tengo 65 años, con los ojos de un chaval de 22, 23 años, no son los mismos los ojos míos que los de mis hijos. A mí me endemonia que salgan por la noche, pero me tengo que adaptar a los tiempos, que mis hijos salgan por la noche, desgraciadamente. Y ellos, y cuento esto en plan un poco de anécdota, que hasta el punto que te tienes que adaptar a ellos, que antiguamente nosotros teníamos un entrenador yugoslavo, Miljanic, que era fantástico, y ese, una hora antes de empezar el partido, pues decía no palabra, no empezaba mucho los artículos, decía no palabra, no palabra, no palabra, y aquello era, él buscaba la concentración en esa hora antes de salir a jugar, y ahora sin embargo pues entras en el vestuario de los jugadores y aquello es una música ratonera que explota las paredes. Quiero decirte, y claro, el entrenador, ¿para qué va a decirle, oye, no pongas la música, que pongan la música si eso les activa y eso les hace enfrentarse al partido de mejor manera? Por eso digo que en esa pequeña anécdota de la música o del silencio, pues muchas veces está la habilidad del entrenador para adaptarse obligatoriamente a los jugadores con los que cuentas. ¿Y en la empresa es fácil mantener la cohesión? En la empresa yo creo que es bastante más fácil, ¿no? Esto lo pone muy difícil lo nuestro, ¿eh? Creo que es bastante fácil, aunque hay que cultivarlo desde el origen, ¿no? Las personas nos educamos, no nacemos de una manera u de otra, y lo que hacemos es lo que vemos y lo que nos enseñan, ¿no? Yo recuerdo, como anécdota, a los pocos días de entrar en Mapfre, pues me asignaron a una oficina por ahí en el sur de España, y me dieron pues un talonario de cheques y un montón de partes de siniestro y me dijeron, empieza a pagar esto. Yo acabo de llegar y me pedí ya que yo empiece a decidir si hay que pagar o no. Me dijo, no te preocupes, que hagas lo que hagas, ni el director general de aquella área te va a llevar la contraria si te equivocas. En esta empresa todo lo que hagas va a estar soportado. Eso que hoy día pues algunos finos llaman lo del empoderamiento, del empowerment de los ingleses, que es la delegación de toda la vida y la transferencia de la competencia para que nos sintamos dueños de lo que hacemos y además capaces y responsables,
pues es la mejor manera de poder llegar a eso que en términos deportivos llamamos como sudar la camiseta, ¿no? Que es realmente sentirse comprometido con lo que haces, sentirte dueño de lo que estás haciendo, aunque no seas el dueño de la empresa, que no lo somos, y ser capaz de dominar pensando que estás haciendo lo mejor que haces para proteger el interés de los que te han dedicado a hacer ese trabajo. El interés como si fuera tu propia casa, como si fueras un padre de familia gestionando tus propios recursos familiares y pensando que lo que estás haciendo lo harías con lo tuyo y con lo de tu familia, ¿no? Por eso creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar y esa es la práctica que seguimos en la empresa y creo que habitualmente, pues salvo excepciones y que las hay obviamente, pues en la empresa es un poco más fácil, sobre todo porque la gente pues tiene que trabajar muchos años, tiene que llevar ingresos a su familia y todos tratamos de proteger eso a muy largo plazo. Los jugadores tienen 15 años de gloria donde pueden en poco tiempo, pues mucho menos tiempo, pues concentrar su carrera y su actividad profesional, ¿no? Otro mantra, todo lo joven es bueno. Hablabas ahora de la música ratonera esa de la Vicente de los vestuarios, que yo no sé si nos puedes dar una exclusiva y decirnos qué música escucha la selección antes de salir a jugar, pues esto sería una exclusiva. Una exclusivilla. Pero me interesa mucho lo del cambio generacional, porque, por ejemplo, en política se habla mucho de que, ¿no?, el valor de los jóvenes. ¿Es la juventud un valor en sí mismo? Pues yo creo que no hay ningún mérito, si acaso es un estado. Eres joven o eres viejo, pero no eres... Ni los más jóvenes tienen que hacer méritos para llegar, y los más viejos, pues si hacen méritos, tienen, ¿por qué no? Porque el simple hecho de ser mayores los vas a eliminar. Yo creo que todos son importantes y que eso es conjugar un equipo en donde caben todos y caben sobre todo los buenos y los que más mérito. Hombre, decir esto cuando hemos convocado un señor de 35 años, un chaval de 35 años, yo creo que es la mejor, pero desde el rendimiento que él ha dado en el campo, no lo hemos llevado por un capricho nuestro, sino porque lo ha estado haciendo bien. Y también no tenemos miedo a abrir la puerta en absoluto a la gente joven que se lo merece. No os creéis que es fácil competir con gente que tenemos de 28, 29 años, en esa frontera de los 30 años, que todavía están de muy buen ver, que están en muy buen uso y que han sido una barrera para muchos de los jugadores jóvenes que vienen por detrás. Pero en cuanto viene uno bueno, casi seguro que va para adelante. Y cuando aparece alguien y le dice, mister, que tenemos una nueva tecnología que le hemos copiado a los japoneses, que es, vamos a poner unas cámaras cenitales y vamos a ver la posición de los jugadores en el terreno de juego y le vamos a poner un pinganillo y en directo, esto es la bomba, la última revolución, esto... Yo menos lo del pinganillo, lo demás funcionó casi todo, ¿eh? Lo del pinganillo, me parece que hubo un entrenador en el club que intentó poner un pinganillo a uno de los jugadores y no tuvo mucho éxito, tengo que decirlo, o por lo menos no se ha vuelto a hacer. Pero todo lo que sea innovación y todo lo que sea información para sacar la mayor ventaja, no estamos de espaldas a ello en absoluto, que va, al contrario. El fútbol va y la vida van teniendo una evolución propia y que yo creo que cada uno, y además que ahora el que no esté a la última es que no quiere, porque no le da la gana, porque antiguamente para ver cómo entrenaban en Alemania o en la escuela yugoslava o la escuela francesa tenías que ir allí y estarte un mes para enterarte de ahora es que no tienes que ir moverte de casa, con un simple clic te enteras de todo. Antonio, y ahora en la empresa da la sensación, bueno, ahora ha pasado muchas veces, ha habido clarísimos ejemplos en nuestro país de grandes empresarios que con 35 años lo han sido todo. Pero ahora parece que, en el ámbito de la empresa y a veces en la política también, el que tenga más de 40 años ya está mayor. No es un problema de edad, obviamente, y coincido con Vicente. En la empresa, yo que me nombraron presidente con 48 años, era muy joven y ahora ya empiezo a ser mayor dentro de las grandes empresas de este país, ¿no? Y no hace tanto tiempo de eso. No, realmente, efectivamente, la edad no es un estigma, las personas de más edad son absolutamente útiles. Lo que sí se está produciendo, esa es una realidad en la empresa, es que lamentablemente o desafortunadamente no ponemos todos los esfuerzos necesarios para que las personas de más edad puedan adherirse al nuevo mundo que significa el cambio en los aspectos de hábitos del consumo, lo que significa las nuevas tecnologías, lo que significa todo el acceso a una nueva gama de servicios, de productos y de relación que el cliente está demandando, ¿no? Entonces, las personas de más edad en la empresa tienen que reciclarse, como todos. Tenemos una larga carrera profesional, se va alargando cada vez más, por
las circunstancias ya conocidas, y tenemos entre todos que hacer un esfuerzo extraordinario por reciclarnos. A todos nos han ido contratando en un momento para hacer un papel determinado y todos hemos tenido que ir evolucionando porque ese papel no es estático, la empresa y la sociedad cambia y nosotros no podemos estar en el mismo sitio, en la misma mesa, con el mismo teléfono y la misma herramienta. Poco a poco tenemos que ir adaptándonos a esa realidad y tenemos que ser capaces de que si en el año 80 teníamos máquinas de escribir, en el año 90 teníamos ordenadores y en los años 2000 pues estamos ya con el cloud y con herramientas de conectividad y de colaboración que no existen. Y dentro de 5 años habrá nuevas herramientas que habrá que incorporar a la práctica de la empresa. Eso es preciso que las personas de más edad en la empresa lo adopten, lo incorporen a su práctica y no debe haber ningún problema, sino al revés. La experiencia sumada a ese dominio de las nuevas tendencias son una garantía de éxito para las personas de más edad en la empresa. Una pregunta para Antonio, por algo que comentabas antes sobre el equipo del que te rodeas. Me recordaba una entrevista que hice hace tiempo a un directivo de un conglomerado mediático en Estados Unidos y él decía, yo quiero que los que están debajo de mí sean ambiciosos. Si no aspiran a mi puesto es que no son buenos. Yo no sé si eso es el estilo que impera en el empresariado español. Yo no lo sé. Yo te digo que en lo que yo conozco, por lo que tú conoces, lo que yo conozco y en el entorno de mi empresa y de otras conocidas, lo importante es estar en condiciones de facilitar el relevo generacional cuando llega el momento de hacerlo, ¿no? Todos tenemos un papel en un momento determinado a todos los niveles, el presidente, el consejero delegado, el director general o el director de una oficina, ¿no? Y todos tenemos que estar preparados para aceptar y entender eso. Y todos tenemos que estar además trabajando continuamente para favorecer que los que están cerca de nosotros puedan sustituirnos en cualquier momento. Y esa es la clave. No tanto que ellos aspiren a hacerlo, sino que tú como jefe estés preparándolos para que ellos puedan dar ese salto. Si no, el proyecto fracasa, si no, el ejecutivo se hace endogámico y lo que hace pues, es perjudicar notablemente a la empresa. Yo no creo en los saltos generacionales brutales, donde alguien de mucha edad esté buscando pues, colaboradores de 30 o 40 años menos. Creo en las diferencias de generación. Hay equipos de 10 en 10 años y esos son los que hay que cuidar para que la empresa tenga continuidad y sobre todo para proteger, que es algo muy importante en la empresa, para proteger la cultura de la empresa, para proteger los valores de la empresa, para proteger lo que ha hecho buena y grande a esa empresa para que continúe en el futuro obteniendo ese mismo nivel de éxito en lo social y en el desarrollo de sus actividades económicas, ¿no? Y una pregunta para Vicente. A mí se me ocurren pocos cargos en este país, ni siquiera el de presidente de gobierno, que tenga que soportar tanta presión mediática como el entrenador de un importante club de fútbol o el entrenador de la selección. ¿Esto cómo se lleva? Bueno, ¿Se aísla uno? ¿Prefiero no escuchar nada? ¿Se ponen los cascos con la música ratonera? No. Tampoco es tanta presión. Yo creo que en la vida hay que desdramatizar los momentos malos y tampoco creerte que, en fin, aquel que tenga más temple, más moderación en lo bueno y en lo malo, yo creo que está, si no estás loco. Además, las opiniones son tantas. ¿Pero de verdad te parece que no hay mucha presión? No, yo creo que más que presión es sentido de la responsabilidad. Y el sentido de la responsabilidad la tienen todas las personas que tienen un mínimo comportamiento, un mínimo interés por tu empresa, y en este caso es una empresa pública o que tiene mucho eco todo lo que sucede, y tengo el sentido de la responsabilidad tan grande como lo tenían cuando estaba en el anonimato y estuve 15 años al cargo de la cantera del Madrid, que no se enteraba nadie de lo que hacía, no se enteraba y tenía el sentido de responsabilidad que parecía que cuando no estaba en la actividad deportiva algo iba a pasar, que yo tenía que estar allí presente los 15 y 16 años que estuve, o 17 que estuve ahí al cargo de la cantera, y tenía ese sentido de responsabilidad tan acuciado que eso yo creo que es en cierta medida bueno. Otra cosa, la presión, no, yo creo que tampoco, oye, en deporte nunca gana todo el mundo siempre, hasta los muy buenos pierden, y yo creo que nos tenemos que acostumbrar un poco a que esa intoxicación que se produce por medio de los medios pues no sea tan mala para nuestra gente joven. Oye, es que no puede ser que el otro día oiga una frase de la selección española en un portal por ahí, la selección española tiene que ganar el europeo en Francia. Hombre, yo creo que es me parece, ayer hubo perdonad que os cuente esta pequeña historia, ayer a un jugador del Real Madrid le preguntan
después de perder 2-0, que qué va a pasar, y dice, hombre, pues intentaremos con el apoyo de nuestro público darle la vuelta al resultado. Yo creo que una contestación absolutamente propia de un deportista. Pues resulta que salió por gente y dice, pero ¿cómo puede decir eso? Tiene que decir que vamos a ganar, pero ¿cómo vamos a ganar, Dios? Esto es el fútbol. Yo creo que la respuesta tranquila, moderada del deportista, y la hace el jugador del Real Madrid con todas las de la ley. Oye, nosotros vamos a intentar en el partido de vuelta, hoy no hemos estado bien, y en el partido de vuelta con el apoyo de nuestro público ganar. Oye, no se puede salir diciendo, no, es que vamos a ganar, pero ¿cómo que vamos a ganar? Es que los rivales juegan y hay que tener unos ciertos comportamientos deportivos, nada más. Y esa intoxicación es la que yo creo que está en un lugar en este momento muy malo. No me meto en otros sectores de la sociedad que no los conozco, pero en el que conozco, la verdad que le hacemos un flaco favor a nuestros jóvenes. Cuando vinimos de Brasil, pues algunos dijeron comportamientos miserables de los jugadores españoles. Hombre, comportamientos miserables que hemos sido peores y lo hemos reconocido, y no hemos sido unos golferas protestando a los árbitros, ni hemos tenido mala educación, ni hemos sido inferiores a Chile y a Holanda. Pues eso no se entiende. No, es que decía uno algo así, es que no me resisto a decirlo hasta textualmente. Dice, perdieron los jugadores diosecillos, cansados de victorias, adulados, forrados, me imagino que será de dinero. No, sin palabras. Bueno, tenemos que ir poniendo punto final a esta conversación. Yo lo que no me resisto, primero es a subrayar, claro, si a Vicente del Bosque le parece que él no tiene mucha presión, pues a lo mejor tenemos otra clave ahí del éxito. Pero claro, a los demás nos parece que tenemos mucha presión en lo que hacemos, y a Vicente del Bosque no le parece que tiene mucha presión. Pues a lo mejor es una clave ya ahí del éxito. A mí me gustaría preguntar por la gestión del fracaso. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es muy difícil que en una empresa, en una gran corporación, te dejen ocupar un puesto importante si al menos no has tenido un fracaso sonado, ¿no? Es decir, bueno, ese fracaso no lo vuelve a tener, ese error no lo vuelve a cometer. En nuestro país, sin embargo, machacamos el fracaso. No soportamos el fracaso. Es más, cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, como el Madrid, pierde contra todo pronóstico contra el Wolfsburgo 0-2, pues entonces lo único que no puede hacer un jugador del Madrid es salir a tomarse una copa con un amigo, que a lo mejor su psiquiatra se lo recomendaría, porque como te vea un periodista tomándote una copa la noche que has perdido 0-2 contra el Wolfsburgo, eres el enemigo público número 1 del país. ¿Cómo se gestiona el fracaso? ¿Cómo se gestiona una derrota importante, sonada, de la que te echan pues en el Mundial? Mira, nosotros tuvimos una, y yo creo que es lo más didáctico con el ejemplo que te voy a poner. Cuando perdimos el primer partido en el Mundial en Sudáfrica, fue un momento de dolor, una desazón enorme. Vas buscando y ya todo te parece malo, todo lo que has hecho. En fin, nosotros primero no buscamos culpables, éramos todos los culpables. De hecho, y eso no se dice y luego se hace otra cosa. Nosotros mantuvimos el mismo equipo, me parece que solo cambiamos a Silva por Torres, para perdonadlo, no muy futboleros, pero si hablo en nombre propio tengo que decir los ejemplos completos. Silva no jugó y entró Torres, y me parece que no jugó Iniesta porque estaba lesionado. Los otros 8 o 9 jugaron los mismos. Quiero decir, con eso mantuvimos y no buscamos culpables. En segundo lugar, pues fuimos... ¿cómo te diría yo?, conscientes de que el pasado ya no podíamos luchar contra eso. Incluso alguno de los jugadores me dijo, hombre, mister, yo creo que no hemos jugado tan mal. Y es verdad que no habíamos jugado tan mal, pero el resultado era malo, y eso muchas veces te llega a confundir. Y yo creo que la mejor gestión del éxito, del fracaso, es darle un poco de naturalidad y buscar nuevos objetivos. Y el objetivo era muy fácil, digo yo, porque era solo ganar 6 partidos seguidos. Facilísimo, 6 y ya campeón. Claro, era fácil. O sea, no era inalcanzable. Eran que pues, tú no puedes poner de logro retos no alcanzables, sino que eran retos alcanzables. Y hablamos con toda normalidad. Claro. Decías antes que cuando, Antonio, cuando tomas una decisión en el ámbito de la empresa, puedes poner en juego desde el trabajo de muchos compañeros hasta un montón de dinero. Imagino que presión también hay una poca, pero ¿cómo se gestiona el fracaso? Mira, el fracaso se gestiona bien cuando viene o es originado por falta de conocimiento o el hecho de la prueba y el error.
no se digiere bien cuando viene de la negligencia o del dolo, de una actuación culposa por parte del trabajador o del ejecutivo, ¿no? Claramente somos humanos y estamos para acertar y equivocarnos. Nadie tiene la receta mágica para hacerlo todo bien, y en la empresa en general, no solo en la mía, somos tolerantes y tenemos que serlo, ¿no? Tratando de ayudar a mejorar, efectivamente. De pequeños fracasos todos vamos aprendiendo y todos los hemos tenido. Afortunadamente hay que evitar el gran fracaso que pueda poner a riesgo pues la propia continuidad de la actividad empresarial. Pero yo creo que estamos, y lo asumimos y lo digerimos, somos organizaciones formadas por personas que toman decisiones para trabajar con personas y se relacionan con personas, y eso nos tiene que hacer, por un lado, humildes para aceptar el error y por otro lado también comprometidos y para poder mejorar y aprender para evitarlo para el futuro, ¿no? Nosotros, digo que hicimos lo que demandaba esa situación. Desde España recibíamos noticias que no tiene que jugar fulano, que el doble pivote, que no sé qué. Revolución, había que hacer revolución. Entonces no dimos tumbos ni cambiamos el camino de lo que nos había llevado allí, de lo que nos había llevado, y mantuvimos a Sergio Busquets y a Xavi Alonso, que eran y fueron, y a la larga se vio que fueron hombres claves en el funcionamiento de la selección. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias por su presencia. Les invitamos a compartir ahora una copa con nosotros, y antes de terminar quería reiterar el mensaje que ha lanzado nuestro presidente Alberto Alonso. Necesitamos su participación, necesitamos su colaboración en la medida de lo posible para que esta asociación crezca, amplíe su red nacional, internacional. Necesitamos gente que quiera devolver un poco de su tiempo a la universidad a través de esta asociación, pues colaborando en programas de orientación profesional, ampliando nuestras actividades, proponiendo iniciativas, colaborando en nuestra web, en nuestro blog, para extender ese mensaje y captar nuevos socios. En definitiva, les invitamos a participar en un proyecto en crecimiento que quiere convertirse en una asociación de referencia entre las universidades españolas en este país, ¿no? Y simplemente pedimos, aparte de la cuota básica, que casi es simbólica, lo que pedimos es una fracción de tiempo para colaborar con nosotros, extender el mensaje y captar nuevos socios. Lo repito 2 veces porque esto es lo que más necesitamos en este momento. Bueno, esperamos verles en próximos actos que organizaremos aquí en Madrid y, por supuesto, en Salamanca, siempre en Salamanca. Muchas gracias.